cuando funciona, ¿verdad? Cuando no funciona, ahí es donde nos preocupamos. Pero esperemos en Dios, hermanos, que funcione. Ahí está. Gracias a Dios. Bueno, hermanos, en esta tarde vamos a ver un tema de suma importancia, ¿verdad? Un tema que nos compete a cada uno de nosotros, porque a lo largo de nuestra vida, si usted y yo quizás nos hemos preguntado, bueno, ¿qué tipo de vida es la que agrada a nuestro Dios? ¿Qué tipo de vida es la que Dios busca en cada uno de nosotros? Y especialmente, pues, ¿qué cosas son las que Dios pide para usted y para mí, para que podamos, ¿verdad?, ser parte de su familia? Hermanos, voy a compartir con ustedes, fíjense, una breve historia que nos tocó escuchar, hermanos, y lamentablemente conocer al predicador de la congregación donde esto pasó. Fíjense, esta noticia, hablando de una vida, ¿verdad?, que sirve o que es una vida conforme a la voluntad de Dios. Fíjense, esta noticia nos llegó el año pasado. El año pasado conocimos un hermano ahí en Estados Unidos y nos comenzó a platicar de un joven de 14 años que durante el mes de julio salió él con el grupo de jóvenes de la iglesia de Cristo allá en Carolina del Norte, hermanos, y durante esa reunión fueron al mar, y estando en el mar, hermanos, el grupo de jóvenes se metió a nadar y repentinamente a este joven llamado Minor Pérez, de repente ya nadie lo vio. Se perdió, hermanos, el 4 de julio, que fue el día de la independencia de Estados Unidos. Se perdió en el mar de Carolina del Norte, hermanos, y 5 días después lo encontraron más tarde, ¿verdad?, en una base naval, hermanos, de los marines allá en Estados Unidos, y el muchacho había perdido la vida. Era un joven, hermanos, que tenía alrededor de menos de 6 meses de bautizado, fíjense. Pero el hermano que me platicaba esa historia me dice, aunque el velorio fue triste, hermano, dice, también fue hermoso, porque nuestro hermano Minor, aunque tenía solamente 14 años, había sido un joven muy activo desde que se bautizó, en el servicio de la congregación y también con sus papás. De hecho, él era el único que iba a la iglesia, y sus papás no iban a la iglesia. Eran personas retiradas de la iglesia. Dice, teníamos muchas fotos que mostrar que verdaderamente nos mostraban el trabajo que el hermano había hecho durante su vida como cristiano. Un niño, ¿verdad?, de 14 años, un joven de 14 años, aunque tenía menos de 6 meses de bautizado, dice, el trabajo que él había hecho era un trabajo hermoso. Cuando me platicó esa historia, hermano, fíjense, me quedé pues paralizado, porque pues, me vinieron muchas cosas a mi mente, ¿verdad? Cosas que también hemos vivido aquí, hemos perdido hermanos fieles, ¿verdad?, que ahorita están en el descanso con nuestro padre Abraham, pero la pérdida se siente, hermano. Sin embargo, también vemos las fotos y nos damos cuenta que eran hermanos activos, al igual que este joven llamado Minor, hermano. Tristeza me inundó, pero fíjese, también fuerza y ánimo. ¿Sabe por qué? Porque la pregunta que vino a mi vida es, bueno, ¿qué clase de vida estoy viviendo como cristiano? Cuando yo muera, se van a encontrar fotos mías ayudando, trabajando, sirviendo, almorzando con mis hermanos, abrazándolos, conviviendo, sonriendo con mis hermanos, o encontrarán una banca vacía, excusas, disgustos, problemas y chismes a lo largo de mi vida como cristiano. Por más que le daba vueltas a la pregunta, fíjense, esta pregunta, la misma Biblia resonaba en mi mente, hermano. Y quiero que vayan conmigo ahí al Evangelio de Marcos. Fíjense lo que dice nuestro Señor Jesús cuando hablamos de una vida que agrada a Dios. Cuando hablamos de una vida que agrada a Dios, hermanos, estamos hablando de una vida de amor y de servicio. Una vida de amor y de servicio, hermanos. Una vida
que se entrega por completo al servicio a la iglesia. Una vida que, aunque seamos jóvenes en el Evangelio o viejos en el Evangelio, hermanos, es una vida que nunca va a pasar desapercibida, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque dice nuestro Señor Jesús ahí en Marcos 10:45, escuche lo que dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿qué? Para servir, hermanos, para agradar a Dios. Nuestro Señor Jesús tuvo una vida de servicio y de amor. Todas las cosas que Él hacía, hermanos, fueron un ejemplo que Él nos dejó a usted y a mí para poder aplicar en nuestra vida. Entonces, vuelvo a repetir, una vida que agrada a Dios, hermanos, es una vida de amor y de servicio, pero está involucrada en la iglesia, ¿verdad? No podemos ser luz o lumbrera en la calle y oscuridad en la iglesia o en la casa. Tenemos que ser dentro y fuera de la iglesia los mismos. Y en esta tarde, quiero que medite conmigo en lo siguiente. Nuestro Señor Jesús dijo esto ahí en Marcos 10:45 por una razón muy importante. ¿Sabía usted que no muchos de los apóstoles entendían que ellos tenían que servir? Ellos tenían que vivir una vida, ¿verdad?, sirviendo, así como este hombre, como este muchacho, ¿verdad?, Minor, como nuestro hermano Minor, como nuestro hermano Jaime, nuestro hermano Aarón, como muchos hermanos que han pasado, hermanos, de esta vida. Nuestra hermana, hija de nuestra hermana María Elena, ¿verdad?, nuestro hermano Luis, allá en Estados Unidos también. Muchos, ¿verdad?, muchos hermanos que han pasado, hermanos, pero tenemos una memoria hermosa de ellos, porque servían. Y más allá de todos ellos, dice, todos ellos seguían un mismo ejemplo, y es el ejemplo del Señor Jesús. Pero antes de nuestro Señor Jesús decirles esto a sus apóstoles, dice, algunos de ellos pensaban que ser cristiano, hermanos, les daba autoridad sobre los demás solamente. Escuche lo que dice, ¿verdad? Ahí el Evangelio, ahí en Marcos 10:35, fíjese, retroceda conmigo. Marcos 10:35. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos haga lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Por qué podréis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Fíjese, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Por qué, hermanos? Porque estos dos apóstoles buscaban y querían sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ellos pensaban que el ser discípulos de Cristo, siervos de Cristo, hermanos, significaba tener autoridad sobre los demás. Y se estaban siendo cristianos por la razón equivocada. Usted y yo, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta que el cristianismo no se trata de estar sobre los demás o de sentarnos al lado de Cristo y dejar a los demás allá, hermanos, sino se trata de servir junto con los demás. ¿Qué pasa cuando verdaderamente, si usted y yo pensamos en los demás antes que nosotros mismos? Bueno, créanlo o no, nos convertimos en verdaderos cristianos. Cuando usted y yo vemos a los demás antes que nosotros mismos, estamos teniendo la misma mente que tuvo Cristo, fíjese, que nos amó a nosotros y se entregó su vida por usted y por mí, hermanos. La misma mente que tuvo usted y yo la estamos teniendo cuando servimos. No hay mayor gozo, fíjese, que estar en la iglesia, sirviendo y ayudando. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, que es aquí donde está la bendición. ¿Quiere saber cómo se va a ver el cielo? Tiene que voltear a su lado.
¿Por qué? Porque los que estamos en la iglesia, hermanos, tenemos que mantenernos fieles. Tenemos que estar aquí. Tenemos que trabajar, tenemos que servir sin pensar, hermano, fíjese, en que yo voy a tener autoridad sobre los demás. Sino más bien el ser cristiano, hermanos, ¿verdad? Es una vocación para servir. Es algo que usted y yo tenemos que comprender y entender. Jesús no solo le muestra que está equivocado, no les muestra, ¿verdad?, a Jesús a ellos que están equivocados, sino que les dice, lea conmigo ahí en el versículo 42, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestades, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, hermanos. Fíjense, Jesús es bien enfático en cuanto al servicio, hermanos. ¿Saben por qué? Porque la vida que agrada a Dios, la vida que Jesús quería que sus apóstoles tuvieran, era una vida de amor y de servicio, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos tenían que servir a los demás. Tenían que servir y tenían que aprender a servir. Quiero que piensen conmigo en el ejemplo que va a venir después ahí en Marcos y que lo vamos a ver, ¿verdad?, en alguna de nuestras clases o predicaciones. Fíjense, cuando Jesús alimenta a los 4,000, les dice a los apóstoles primero, denles ustedes de comer. Fíjense. Y los apóstoles le dicen, Señor, pero pues nosotros no tenemos. Nada más tenían para ellos, pero no querían compartir, hermanos, porque Jesús le dice, ¿cuántos peces y panes tienen? Le dice, 5 peces y 2. Y sí tenían, pero no querían ¿qué? Compartir, no querían servir. Jesús les da una lección. De esos 5 panes y 2 peces, alimenta ¿cuántos? 4,000. Y dice que sobró todavía. 12 peces. Entonces, hermanos, el servicio, créalo o no, usted y yo, ¿verdad? El servicio, hermanos, es parte del ADN del cristiano. Usted y yo venimos para servir. ¿Y sabe quién es nuestro mayor ejemplo? Jesús. Por eso Él lo dice. Por eso Él dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, hermanos. El servicio fue lo que caracterizó a nuestro Señor Jesús, hermanos. Y usted se da cuenta, Él predicó, Él sanó al leproso, al paralítico, a los endemoniados, hermanos. Él le volvió la vida a Lázaro, Él le volvió la vida a la niña, a la hija de Jairo. Todo eso lo hizo, hermanos, por amor y por servicio a los demás. Fíjese. Cuando el leproso se le acerca, le dice Él, ¿verdad? Si tienes misericordia de mí, puedes sanar. Jesús le dice, quiero ser sano. El mayor ejemplo que tenemos el día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy, es nuestro Señor Jesús. Yo sé que usted tiene conocidos, ¿verdad?, que en el mundo, hermanos, son personas serviciales. Pero sabe que muchas veces en el mundo se piensa que si yo te hago un favor, ¿qué pasa? Tú me debes un favor. Y imagínate que Jesús fuera de esa manera. Yo te voy a sanar, pero me vas a deber ¿qué? Un favor. ¿Cree usted que Jesús era así? No. ¿Cree usted que usted y yo debemos de ser así? No. Usted y yo debemos de servir sin esperar, hermanos, que la gente devuelva. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo debemos de servir porque somos hijos de Dios. Fíjese, no somos más salvos por servir. Ya somos salvos, al ser hijos de Dios somos salvos. Pero tenemos que servir para transformarnos, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque lo dijo muy claro nuestro Señor Jesús, es mejor dar que recibir, dice. Bienaventurado es el que da, es el que recibe. Porque Él dio su vida en rescate por muchos, hermanos. El cristiano no sirve a los demás pensando, estamos ganando puntos delante de Dios. Soy más cristiano porque yo sirvo más. Me debe una porque ya le ayudé. El cristiano sirve, hermanos, porque entiende que Dios
nos sirve a nosotros todos los días, hermano. Dios provee para nosotros. Fíjense, todos los días Dios nos da la vida, nos da fuerzas, hermano, nos da tiempo, nos da bendiciones que para nosotros, hermanos, ya las damos por sentadas, nos da una familia, nos da la oportunidad, hermanos, de ver nueva vida. Pero ¿sabe qué pasa? Nos acostumbramos a las bendiciones. Y después se nos olvida, hermanos, que todo lo que tenemos es para servir. El cristiano muchas veces dice, esta es mi casa. Y pues yo los voy a invitar, ¿verdad? Pero si llega un hermano y lo quiere visitar, a veces el hermano, ¿verdad?, se va a hacer como que no está, para que no entre en la casa. ¿Cree usted que esa sería una buena? No debe de ser así. Nosotros, usted y yo, todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que Dios nos ha dado debe ser para servir a Dios, para servir a su cuerpo, que es la iglesia, y para servirnos los unos a los otros, hermanos. El apóstol Pablo lo entendió, hermanos, muy bien. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Fíjese, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cristianismo, hermano, no se trata de hacer puntos, de hacer acciones, hermanos, para ser más salvos. ¿No cree usted que usted puede comprar el amor de Dios? Dios ya lo amó, ya lo amó y lo sigue amando. Pero ¿sabe qué es lo que hace cuando usted obedece? Cuando usted sirve, cuando usted ama, usted está demostrando que es un hijo de Dios. ¿Verdad? Jesús quería que sus apóstoles, hermanos, entendieran que la vida que Dios quiere, hermanos, es una vida de servicio y de amor. Porque para eso Él había venido y ellos también lo iban a tener que hacer. No es necesario tener 10 o 15 años, hermanos, en la iglesia para entender este concepto. Usted y yo tenemos que comenzar a entender que si yo no sirvo en la iglesia, si yo no estoy atento, ¿verdad?, a ayudar a mis hermanos, a ayudar a aquellos que lo necesitan, hermanos, estoy dejando pasar la oportunidad de ser bendecido, porque más bendecido es dar que recibir. Estoy dejando la oportunidad, hermanos, de verdaderamente dejarme transformar por el Evangelio. En Juan 13:15, después de que Jesús les lava los pies a sus discípulos, fíjense lo que les dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, ¿qué dice ahí? Vosotros también hagáis. Fíjense, no les dice si quieren hacerlo, no, les dice, ya les he dado el ejemplo, para que así como yo lo he hecho, ustedes también. Tenían que servirse los unos a los otros, hermanos. Esa es la marca. ¿Quieres saber de qué manera nos va a conocer el mundo, verdad? Que somos cristianos. Escuche lo que dice el Señor Jesús: en esto conocerán que vosotros sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. La vida que le agrada a Dios, hermanos, es una vida de amor y de servicio. ¿Qué pasa, hermanos, cuando usted y yo verdaderamente somos siervos los unos de los otros? Bueno, en primer lugar, dice el Señor Jesús, me estás invitando a mí, ¿verdad? Estás siendo como yo, porque yo vine a servirte a ti y tú estás sirviendo a los demás. Estamos imitando al Señor. En segundo lugar, que si usted y yo sí servimos, somos ejemplos a creyentes y a no creyentes, hermanos. Este joven que falleció, aunque era muy joven, hermanos, que era lo que todavía se habla de él, aunque tenía poco tiempo de bautizado, todavía se habla de él en la iglesia y en Carolina del Norte. ¿No sabe por qué? Porque el poco tiempo que él duró en la iglesia, hermanos, ¿verdad?, tuvo un gran impacto, y le voy a decir por qué. Después de que él fallece, sus papás se vuelven a acercar a la iglesia.
sus hermanos vuelven a acercarse a la iglesia. A veces tienen que pasar cosas difíciles, hermanos, para entender, ¿verdad? Que esta vida, hermanos, y la muerte son reales. Que depende de cómo vivamos, va a ser como nos van a recordar, hermanos. Créanlo o no. Usted y yo, ¿verdad? El día que ya no estemos, van a decir, no, este hermano estaba aquí, ayudaba. A lo mejor, ¿verdad? A veces faltaba o esto o lo otro, ¿verdad? Porque trabajaba el hermano entre semana, pero los domingos aquí estaba. Y siempre que necesitaba algo, el hermano nos iba a la hermana. Fíjese. Usted y yo tenemos que ser conscientes que somos un ejemplo para los creyentes y también para los no creyentes. Usted no sabe si el día de mañana un primo suyo que no venía de la iglesia, por su ejemplo, va a venir. Mi hermano, mi primo, ¿verdad? Siempre me habló de la iglesia, siempre me habló de Dios. Ahora que ya no está, ¿verdad? Yo quiero conocer al Dios que Él me predicaba. Mi hermano. Usted y yo tenemos que ser conscientes que el servicio es el mayor ejemplo, hermano, de que usted y yo estamos creyendo y viviendo el Evangelio. Porque el Evangelio, hermanos, es un Evangelio de servicio. Jesús dice, yo he venido a dar mi vida en rescate por ustedes. Yo he venido a servirles a ustedes. Y lo último, hermano, fíjese, cuando usted y yo verdaderamente somos siervos los unos de los otros, luego nos mantenemos agradecidos y humildes delante de Dios constantemente. Porque nos damos cuenta, hermanos, que todo lo que tenemos es de quién? De Dios. Porque nos damos cuenta que las cosas materiales que tenemos son de Dios. La familia que tenemos es de quién? De Dios. Nos damos cuenta, hermanos, que la misma vida que tenemos es la vida que nos dio Dios. Esta tarde quiero que usted se haga la siguiente pregunta: ¿qué tipo de cristiano soy? ¿Qué tipo de vida estoy viviendo como cristiano? Una vida que será, ¿verdad?, recordada, que tendrá un impacto, hermanos, de servicio, de amor, de obediencia, de fidelidad. Una vida, ¿verdad?, que verdaderamente va a demostrar que usted aceptó y creyó y obedeció el Evangelio. No para ser más alto que los demás, hermanos, ni para mandar ahí en el cielo, para estar sentado a la diestra, ¿verdad?, de Jesús. Así como los apóstoles querían, ellos querían sentarse, ¿verdad?, uno a la diestra y el otro al otro lado, hermanos. No, hermanos, usted y yo no trabajamos, no obedecemos ni servimos para eso, hermanos. Usted y yo, fíjese, hacemos y obedecemos la palabra de Dios porque somos hijos de Dios. Quiero que piensen en esto. Su hijo, ¿verdad?, deja de ser su hijo cuando le desobedece. Cuando le obedece, ¿es más hijo suyo? No, tampoco. Sigue siendo su hijo. Pero si le obedece, fíjese, y empieza usted, ¿verdad?, a ver en su hijo que le obedece, la gente va a decir, mira, él está obedeciendo ¿a quién? Sus papás. Si el niño es desobediente y tiene una mala actitud, ¿qué van a decir? Pues los papás de ese niño no le enseñan a obedecer. Si usted y yo, hermanos, tiene un impacto cómo nos comportamos en esta vida, damos un mal o buen testimonio de quién? De nuestro Padre Celestial. Le voy a dejar esta imagen para terminar, Luis. Estos dos tipos de cristianos. El primer cristiano, hermanos, es aquel que viene agradecido a la iglesia. Cada vez que puede, él quiere venir. Convive, visita a los hermanos de la iglesia, hermano. Asiste a los servicios de la iglesia, incluso a las reuniones. Busca ayudar a los demás, porque sabe que Dios siempre está cuidando de él, hermanos. Y ese es el primer tipo de cristiano. El segundo tipo de cristiano, fíjense, viene a la iglesia por compromiso. Viene a la iglesia, ¿verdad?, y se va antes de terminar el servicio. A veces solo viene al servicio en la mañana o en la tarde. Y al último, quiere que Dios le ayude en su vida, pero no ayuda a la iglesia de Dios cuando lo necesita.
Son cristianos, hermanos, que vienen y se van rápido. Ayudan, pero no, ¿verdad? Solamente quieren que Dios le ayude. Quieren solamente las bendiciones para ellos y no para los demás. ¿Qué tipo de vida estoy viviendo como cristiano? ¿Qué tipo de hermano soy? ¿Qué tipo de hermana soy? ¿De qué manera, verdad, te recordarán o recordarán a ti y a mí, hermanos, cuando ya no estemos? Este joven con el que platiqué, hermanos, el hermano más bien con el que platiqué, me dijo en el servicio de Magno, dice, pasamos las fotos, hermano, de las reuniones de jóvenes que él asistió, ¿verdad? De las reuniones en la iglesia que él asistió. Y la gente decía, oye, pues este joven tenía mucho tiempo en la iglesia. Y le dijo el hermano, le dijo, pues tenía 14 años y tenía menos de 6 meses de bautizado. Dijo el hermano, quizás, ¿verdad? Si él hubiera vivido más, tendríamos muchas más fotografías de dónde buscar. ¿De dónde sacaremos sus fotografías, hermano? Cuando usted ya no esté. ¿Dónde las vamos a encontrar? ¿Qué recuerdos vamos a tener? ¿Qué palabras vamos a recordar de usted en la iglesia? ¿Tendrá una vida usted de servicio, de amor, de disposición? Si el día de usted dice, bueno, yo quiero servir a Dios, primero tiene que entender que para servir a Dios, hermanos, tenemos que conocer al Dios que servimos. Dios es un Dios de amor, de misericordia, y Dios quiere que usted sea de la misma manera. Para aquellos amigos que están entre nosotros que todavía no han obedecido el Evangelio, tiene que usted después creer en Jesús, aquel que murió por usted y por mí, que nos sirvió hasta la muerte, hermanos, y muerte de cruz, y aún así después de morir, resucitó por usted y por mí, para darnos vida. Pero para darnos vida, hermanos, tenemos que arrepentirnos de los pecados que nos han separado de Dios, confesar que Jesús es nuestro Señor y dejar el mundo atrás. No seguir sirviendo al diablo, hermanos, sino ahora servir al Dios de amor, de misericordia, al Dios, hermanos, que vino a morir por usted y por mí. Y después de eso, hermanos, ser bautizado para la remisión de nuestros pecados y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Saben que esto le preparará para vivir una vida de servicio? Porque el cristiano que verdaderamente entiende el Evangelio, hermanos, es el cristiano que sabe que tiene que servir a los demás. Porque lo que de gracia ha recibido, hermanos, de gracia lo tiene que compartir. Porque sabe que la salvación, hermanos, no es de Él, sino la salvación es de Cristo. Y que esa salvación la tenemos que compartir con los demás, tenemos que servir a los demás. Si tenemos una vida de servicio y de amor, hermanos, créanme, tendremos una vida digna delante de nuestro Dios, una vida que le agrada a Él, una vida que Él nos dejó un gran ejemplo por medio de su Señor Jesús, el cual vino a dar su vida por usted y por mí, hasta el último respiro en la cruz. El Señor les bendiga en esta tarde, hermanos. Es un gusto y un honor compartir la palabra con ustedes, y les invito a verdaderamente pensar qué tipo de vida estamos teniendo, qué tipo de vida estamos llevando para darle honra y gloria a nuestro Dios. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano.